Hola a todos, mis queridos seguidores de. Espero que se encuentren genial hoy, listos para sumergirse en un torbellino de noticias que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy vamos a desgranar un tema que ha revolucionado las redes sociales y ha encendido la chispa de la conversación en todos los rincones de las últimas novedades sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Si han oído bien, porque parece que estos dos ídolos turcos vuelven a estar en el centro de todos los focos, y de una manera que nadie esperaba. Si eres fan de estas estrellas, o simplemente te encanta estar al día de los salseos más jugosos del mundo del espectáculo, quédate conmigo porque esto se va a poner interesante. Y antes de que nos adentremos en este huracán de información, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a darle a ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo que subimos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Y es que, como bien saben, Can Yaman y Demet Özdemir son nombres que resuenan con fuerza propia. Ambos han conquistado corazones no solo en Turquía, sino a nivel internacional, gracias a su talento, carisma y, seamos sinceros, a esa química explosiva que desprendieron en pantalla en su exitosa serie Erkencikus. Desde entonces sus vidas personales, y sobre todo sus relaciones sentimentales, han sido objeto de un escrutinio constante. Cada fotografía, cada comentario, cada ausencia, todo se analiza al milímetro por parte de una legión de seguidores que los adora. Y hoy, mis amigos, la noticia que ha saltado es de las que hacen época, de las que te hacen pensar, ¿será verdad? ¿Es esto una señal? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y analizar todo lo que sabemos hasta ahora. Para empezar, recordemos un poco el contexto. Después de la intensa relación que compartieron y que tanto ilusionó a sus fans, la ruptura de Can y Demet fue un duro golpe para muchos. Cada uno siguió su camino, forjando nuevas relaciones y proyectos profesionales que los han mantenido ocupados y, a menudo, lejos de los titulares juntos. Can, por su parte, ha estado explorando oportunidades internacionales, protagonizando series y películas en Italia y otros países, demostrando su versatilidad y su ambición. Demet, por otro lado, ha continuado brillando en producciones turcas, consolidando su estatus como una de las actrices más importantes de su generación, y también ha mantenido una vida privada relativamente discreta, aunque siempre bajo la atenta mirada de la prensa. Pero, ¿qué ha pasado ahora para que sus nombres vuelvan a estar tan unidos? Pues bien, la sorpresa ha saltado a raíz de unos rumores cada vez más fuertes que apuntan a un posible reencuentro, no precisamente profesional, sino personal. Sí, han leído bien. Las especulaciones giran en torno a que Can y Demet podrían haber retomado el contacto, e incluso algo más, de una forma que ha pillado a todos por sorpresa. Y lo más intrigante es que estos rumores no vienen de simples comentarios en foros de fans, sino de fuentes cercanas a los actores, o al menos así lo aseguran varios medios de comunicación turcos y especializados en el mundo del corazón. Se habla de encuentros discretos, de mensajes que vuelan entre ellos, y de una posible reconciliación que, de ser cierta, significaría un giro de 180 grados en la historia de esta pareja que tantos seguidores conquistó. Imagínense, después de todo este tiempo, después de las idas y venidas, de las vidas separadas, que vuelvan a encontrar el camino el uno hacia el otro. Es un escenario que, para muchos, es digno de una telenovela. Hemos estado rastreando las redes sociales, las declaraciones de amigos y allegados, y por supuesto, los movimientos de los propios Can y Demet. Y lo que encontramos es un patrón bastante revelador. Si bien ambos son muy cuidadosos con su vida privada, y es normal que así sea, hay ciertos detalles que no pasan desapercibidos. Por ejemplo, se ha comentado que han sido vistos en los mismos eventos, aunque por separado, pero que sus miradas, según testigos, han sido más que casuales. Además, se ha notado un aumento en los me gusta y comentarios mutuos en sus publicaciones de Instagram, algo que antes no era tan frecuente. ¿Podría ser una simple muestra de amistad, o hay algo más detrás? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Y no solo eso, sino que algunas fuentes aseguran haber visto a Can en lugares cercanos a donde vive Demet, y viceversa, en momentos que no corresponden con sus agendas públicas. Esto, sumado a las declaraciones, a veces veladas, de personas de su entorno, ha avivado aún más la llama de la especulación. Es como si se estuviera construyendo un camino de migas de pan que, si lo sigues, te lleva directo a la idea de que esta expareja podría estar dándose una segunda oportunidad. Lo realmente fascinante de esta historia es la reacción del público. En cuanto estos rumores empezaron a circular, las
Redes sociales explotaron. Miles de comentarios, debates apasionados, e incluso la creación de nuevos hashtags dedicados a la posible reconciliación. Los fans de Erkenci Kuş están divididos. Por un lado, están aquellos que siempre soñaron con verlos juntos de nuevo, que creen que su amor verdadero y que esta es la oportunidad perfecta para que lo demuestren. Por otro lado, hay quienes piensan que es mejor dejar el pasado atrás, que cada uno ha seguido su camino y que no deberían volver a enredarse en una relación que ya no funcionó. Es interesante analizar cómo la figura de Can Yaman y Demet Özdemir genera tanta pasión. Son conscientes de ello, por supuesto, y eso a veces dificulta que mantengan su vida privada en la oscuridad que desearían. Cada paso que dan es observado, analizado, interpretado. Y este posible acercamiento no ha sido la excepción. La expectativa es altísima y la presión mediática también. Ahora, ¿qué dice Can sobre esto? Pues, como era de esperar, él ha mantenido un silencio bastante prudente. Cuando se le pregunta directamente suele responder con evasivas, o simplemente sonriendo y cambiando de tema. Ha sido visto sonriendo a las cámaras y diciendo que él y Demet son buenos amigos, algo que, si bien puede ser cierto, no descarta del todo la posibilidad de que la amistad haya evolucionado a algo más. Su equipo de comunicación, por su parte, prefiere no comentar sobre su vida privada, lo cual es una estrategia habitual. ¿Y Demet? Ella también ha sido hermética al respecto. Aunque en alguna ocasión ha mencionado que guarda un gran cariño por Can, y que el tiempo que pasaron juntos fue muy especial, siempre ha sido cuidadosa de no dar pie a especulaciones. Sin embargo, y aquí viene lo jugoso, algunos de sus gestos recientes, como darle me gusta a algunas fotos antiguas de ellos juntos, o reaccionar de forma positiva a comentarios de fans que desean su regreso, han sido interpretados como señales de que ella también podría estar considerando la idea. Es un juego de sutiles indicios, de miradas que lo dicen todo, de silencios que gritan. Y nosotros, como observadores, nos dedicamos a juntar todas estas piezas del puzzle. La verdad es que hasta que ellos mismos no se pronuncien de forma clara y oficial, todo quedará en el terreno de la especulación. Pero seamos honestos, es un tema que nos tiene a todos enganchados. Imaginen las portadas de las revistas si esto se confirma. Imaginen la alegría de los fans que anhelan verlos juntos nuevamente. La industria del entretenimiento turco está llena de estas historias, de parejas que se separan y vuelven, de amores que desafían el tiempo y las distancias. Y Can y Demet tienen esa magia, esa capacidad de generar expectación y de cautivar a su público. Lo que sí es innegable es el impacto que tienen en sus seguidores. Su relación en Erkenci Kuş fue algo que trascendió la pantalla. La química era palpable y los guionistas supieron aprovecharlo al máximo. Muchos fans conectaron con sus personajes, con la historia de amor que vivieron, y es por eso que incluso después de su ruptura, el anhelo de verlos juntos perdura. Estamos en un momento crucial. Los próximos días o semanas podrían traer una confirmación, o quizás un desmentido rotundo. Pero mientras tanto los rumores seguirán flotando en el aire, alimentando nuestra curiosidad y nuestra imaginación. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo de cierto en estos rumores? ¿Les gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir volvieran a estar juntos? Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios, así que no se queden callados. En resumen, mis amigos, la noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo turco en este mes de noviembre de 2025 gira en torno a la posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir hayan retomado su relación. Los rumores son cada vez más fuertes, alimentados por supuestos encuentros, gestos en redes sociales y declaraciones veladas de su entorno. Si bien ambos actores han sido muy discretos, la expectación entre sus fans es máxima. Sea lo que sea que ocurra, lo que está claro es que esta pareja sigue generando un enorme interés y atención mediática. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, desgranando los últimos y jugosos detalles sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya mantenido al filo de la silla. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final. Su tiempo y su atención son lo más valioso para nosotros. Si les ha gustado el contenido de este vídeo, no olviden darle un gran me gusta que nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de estas estrellas turcas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, *** suscríbanse al canal y activen la campanita *** para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas.
Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y mucho más. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.